Nosotros somos el equipo número 13, Sistema en la Nube. Yo soy Isla Bellín, líder emprendedor. Yo soy Andrés Ruiz, investigador principal. Yo soy Marco Fregoso, mentor de negocio. El gran interés que tengo en la gestión de la innovación y la tecnología y las posibilidades a través de soluciones que se puedan ofrecer a las empresas que quieren innovar, tratando de mejorar sus prácticas para hacerlo y buscando que logren ser más competitivas. Mi objetivo personal, profesional, tiene que ver con de qué manera contribuir y apoyar a las organizaciones, a empresas o a creación de empresas. Por supuesto, eso tiene que ver con empresarios, para crear valor y ser más competitivos. Se me hizo muy interesante por la metodología que estaba a punto de conocer, y el poder aportar en la parte de la gestión de la innovación se me hace algo muy valioso para las empresas. Mucho aprendizaje, muchos retos, retos que hemos sabido sortear positivamente. Aprendizaje desde las pequeñas, aparentemente pequeñas cosas, como son simplemente saber preguntar, saber escuchar, ser concretos, desde esas pequeñeces. Yo también veo que nos ha servido para darnos cuenta con mayor claridad de cuando expresa las personas que entrevistamos lo que quieren hacer o no hacer, y luego el contraste entre uno y otro nos ha hecho aprender qué cosas conviene en lo general que incluyamos en nuestras propuestas y qué cosas no. La experiencia a mí me dejó muchos aprendizajes. Hubo retos, hubo momentos donde tuvimos que coordinarnos, identificar cómo obtener la información que necesitábamos, cómo enfocarnos. Creo que eso fue algo importante, cómo irnos enfocando y no perdernos en el camino. Y también para mí se me hizo muy interesante el proceso de estar entrevistando a las personas expertas, el hecho de conocer su punto de vista de manera directa. Por un lado los hacía a ellos reflexionar en esas necesidades que tienen, y a mí también me hacía reflexionar en esa parte, y eso es un aprendizaje vivencial muy valioso para mí. Bueno, yo comparto que al principio las primeras fueron las más complicadas, porque partíamos de la generalidad y la entrevista se iba más de una hora, ¿no? Entonces no lográbamos como ir enfocando, era parte de ir aprendiendo, ¿no? Entonces esas primeras entrevistas como equipo creo que nos dieron luz de cómo tenían que ser las siguientes, ¿no? De a qué nos íbamos a enfocar, porque si no, no íbamos a alcanzar a tenerlas 100. Hubo momentos muy significativos o entrevistas muy relevantes en donde quizá nos dieron pie para los puntos de quiebre en lo que consideramos que era una propuesta más o menos sólida, que nos revelaron pues información que ni siquiera habíamos considerado. Y sobre todo maneras de ver lo mismo que estábamos pensando desde otra perspectiva, y entonces ya nos hizo cambiar de silla en lo que estábamos, ¿no? O sea, como si esta silla también es válida, ¿no? Confortable. Intenso, por decirlo, está relacionado con ese ya proceso que de alguna manera han descrito Marco y Andrés, que fue ya casi en el cierre, donde entonces ya las preguntas y las respuestas eran tan consistentes o de alguna manera consistentes, y entonces la pregunta era, ¿ahora qué sigue? ¿No? Si ya está haciendo entonces casi lo mismo, ¿de qué manera ahora estamos afinando? Y eso nos dio pauta al siguiente nivel, ¿no? De afinar aspectos, de ser mucho más sutiles, más que estar buscando el todo, ahora era así el punto como muy fino. Como semana 5, ¿no? Más o menos sí. Como la semana 5 empezamos a darnos cuenta de esa parte donde, a ver, pues es que las respuestas siguen siendo muy similares, nos están diciendo de hecho, cuando dijimos en una de las presentaciones siguientes pasos, pues estamos todavía como atorados de qué manera hacerlo, ¿no? Sí. Por supuesto ahí, y es importante decirlo,
la sesión de hora de oficina que tuvimos, en ese momento pues como de atorados estar, no sé si es la mejor palabra, nos dio luz precisamente para decir, ok, entonces el siguiente paso es, ¿no? Traíamos un ritmo y luego de repente ir como, ¿no? A esa parte. Yo como líder emprendedor, la parte de la adaptabilidad y la flexibilidad. De qué manera integrarnos, de qué manera escucharnos, de qué manera seguir un ritmo y un camino de metodología y de proceso que estaba establecido, ¿no? O sea, qué había detrás de una actividad específica, qué había detrás de una pregunta que lanzaban, qué había detrás de las respuestas que escuchábamos. Entonces, creo que esa parte fue el reto de qué manera movernos, ¿no? En medio de nuestras diferencias. El qué preguntar, cómo preguntar y cómo extraer la información que estábamos buscando, o más bien saber que esa era la información que estábamos buscando. El mayor reto fue durante las entrevistas, en el momento de las entrevistas, y por el otro lado seleccionar a quienes íbamos a entrevistar de todo ese entorno que es relativamente grande y complejo, porque hay electrónica, porque hay sistemas, porque hay industria, porque hay producción de alimentos, hay etcétera. Entonces, ¿a cuál enfocarnos, dada la generalidad de nuestro proyecto? Vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos. Sí, vamos. Sí. Hay siguientes Seguimos con pasos. nuestro proyecto. Y muy importante, con mucho entusiasmo, y vamos descubriendo que sí se puede. En donde estamos hoy nos enteramos de cosas interesantes, ¿no? Sí. Que nuestra institución está completamente abierta, interesada y está fomentándolo. Entonces eso a mí me produjo muchísimo gusto. Claro. Sabía que iba a pasar, pero no con este nivel de prontitud que nos fue revelado hoy por hace compañeros. un par de minutos. Más o menos así. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo, así como decir, notable, mucho entusiasmo por ir. Precisamente porque entonces te va a abrir otro panorama, ¿no? Te va a abrir otro panorama, otra visión, otra forma de conocer la experiencia, pese a la experiencia y el expertise que cada uno de nosotros traemos, igual creamos y aprendimos. Entonces, esa parte, pues, bueno, para mí es medular, ¿no? El que este programa pueda hacer una influencia realmente eficaz necesita haber varias generaciones para que pues el filtro que resulta este proceso ayude a que buenas ideas se lleven al mercado e influyan positivamente en nuestro medio, y con dos cosas: obviamente la generación de riqueza, pero también el desarrollo de oportunidades para la gente que está saliendo de las universidades, ¿no? Que el capital intelectual. El capital intelectual encuentre oportunidades. El capital intelectual, claro. Porque nuestro México está necesitado de ser más competitivo y haya redistribución de la riqueza más homogénea, y este es un buen medio, ¿no? Sí, yo considero que es importante este tipo de procesos porque involucra la parte académica y la parte de la empresa, y eso lo hace muy nutritivo. Hace rato comentábamos que lo que nos sucede es que nos avientan al agua para aprender a nadar. Entonces eso es muy valioso porque de la experiencia que tienes en el proceso es donde realmente aprendes, y el vincular la parte académica con la parte de las empresas nos hace más fuertes, y sobre todo pues empezando por la región, como dice Andrés, ¿no? México necesita que esto crezca, que se impulse, que haya más cosas, y pues empecemos por la región.